Muy buenas noches, muy buenas tardes o quizás muy buenos días, estimado oyente, según sea el momento y el lugar donde te encuentres escuchando nuestro programa. Les saluda nuevamente el pastor bautista Nikos Ricoy del Ministerio Tinajas, llenando siempre a cada persona con el agua limpia de la palabra desde aquí en España. Muy bienvenidos una vez más y muchas gracias por estar ahí atentos al nuevo mensaje de nuestro programa Encuentros. Corrían los albores del siglo I de nuestra era, cuando en aquellos días la Escritura, en el libro de Hechos capítulo 8, registra una historia muy singular que trataremos de reflejar en nuestro mensaje y enseñanza del programa de hoy. Cuenta el capítulo 8 del libro de Hechos que estaba Felipe el Evangelista en sus tareas normales cotidianas, cuando de repente el Señor se aparece por medio de su ángel, le llama y le dice: Felipe, levántate. Deja tus cosas, ve hacia el sur y toma el camino del desierto que va de Jerusalén a Gaza. Sí, Señor, pero el camino del desierto es peligroso, y más si voy solo. ¿Qué voy a hacer en el desierto? Felipe, haz lo que te digo, confía en mí y ve. Sí, Señor, yo voy, pero es que a esta hora hace mucho calor para andar por el camino del desierto. Felipe, haz lo que te digo, ve por el camino del desierto ahora. Está bien, Señor, haré como tú digas. Haré como mi padre Abraham, que por fe fue sin saber a dónde iba. En fin, allá voy. Y Felipe empezó a caminar por el camino del desierto, tal como le había dicho el Señor, cuando de repente, a lo lejos, ve algo más que tan solo arena. Ve algo que se mueve y entonces agudiza la mirada, acelera el paso a pesar del calor y de la sed, y entonces al poco rato, ya estando más cerca, ve que era una pequeña caravana de pocos hombres. Entonces pensó dos cosas. Quizás tengan agua y podría beber algo, y quizás también podría ir acompañado para estar más protegido en el camino hasta que el Señor me dé nuevas instrucciones. Bueno, voy a acelerar el paso. Y así fue como al rato Felipe logró alcanzarlos. Entonces se acercó a esa caravana de extranjeros y al llegar a ellos les dijo: Shalom, ¿habláis mi idioma? Entonces los hombres de la custodia no le respondieron nada, pero de repente una voz con acento extranjero, hablando en hebreo, mandó detener el carro, la caravana, los caballos y preguntó a Felipe: ¿Quién eres? ¿Eres hebreo? Felipe le dijo: Sí, Señor, soy hebreo. Veo que habláis mi idioma, mi Señor. Y el hombre que estaba en el carro de la caravana le dijo: Sí, conozco bien tu idioma porque he leído mucho a los profetas hebreos y precisamente voy de regreso a mi tierra leyendo al profeta Isaías. Entonces, mientras el etíope aún continuaba hablando, Felipe alzó un momento su mirada al cielo y en ese instante comprendió en su interior por qué el Señor lo había enviado al desierto sin haberle dado más explicaciones. Así que comprendió Felipe su misión y se dispuso a conversar con el etíope. El etíope, llamado Amanis, era un hombre importante a juzgar por la caravana y por su vestir. Luego Felipe supo que era un alto funcionario de la corte, nada más ni nada menos que el tesorero de la reina de Etiopía, la reina de Candaces. Entonces el etíope le dijo a Felipe: Ven, sube a mi carro, siéntate a mi lado, bebe agua y dime si tú, que eres hebreo, comprendes lo que dice aquí el profeta Isaías. Verás, desde pequeño he oído las historias de tu pueblo Israel y me han cautivado. Así que solicité a mi reina permiso para ir a Jerusalén a preguntar y para conocer más del Dios de Israel, del Dios de David, del Dios de Salomón, cuyas historias han llegado hasta mi tierra. Hace muchos años, unos judíos que llegaron a la tierra de mi señora, trajeron consigo unos pergaminos con los escritos de los profetas de tu tierra, y de alguna manera esos pergaminos llegaron a mí, los leí y me cautivaron. Mandé hacer entonces unas copias y los he leído muchas veces, y por eso fui a Israel, a su capital Jerusalén, y de allí vengo de preguntar a los líderes de Jerusalén algunas interrogantes sobre los escritos de tus profetas, pero tristemente tus líderes no supieron responderme. Por eso ya regreso a mi tierra un poco decepcionado, sin saber las respuestas, ni llevarme lo que vine a buscar.
Entonces Felipe interrumpió y le dijo: Amanis, ¿cuál es el pasaje que no entiendes de los escritos del profeta Isaías? Y Amanis el etíope le dijo: Verás, Felipe, como ya sabes, vengo de Jerusalén triste. He hecho un viaje de casi 5.000 kilómetros desde mi tierra a Jerusalén para conocer la verdad. He preguntado cuántos líderes de tu nación he podido sobre este tema y no me respondieron satisfactoriamente. O sea, no encontré quien me explicara este pasaje de Isaías. No comprendo si Isaías habla de sí mismo o de otro. Es un pasaje que inquieta mi corazón profundamente hace tiempo y no logro comprender en mi alma este dilema. Entonces, Felipe, tomando la palabra y aquietando su alma, le dijo que él le explicaría claramente el sentido de ese pasaje. Y así fue como, empezando por ese pasaje de Isaías, el pasaje del siervo sufriente que nosotros conocemos como el famoso capítulo 53, Felipe empezó verso a verso a explicarle detalladamente que ese pasaje se refería al Mesías sufriente, no al profeta Isaías, no a Israel, sino que se refería al Mesías, y que casualmente, hacía pocas semanas, se había cumplido ese pasaje del profeta Isaías en un hombre llamado Jesús de Nazaret, el Mesías. Entonces Amanis el etíope, asombrado de lo que le estaba explicando Felipe, no daba crédito a la providencia divina y empezó a sentir en su ser que había llegado el momento tan anhelado en su vida de comprender lo que por años no había comprendido, y ardía su corazón cuando Felipe le explicaba las Escrituras y le abría el entendimiento, como hasta ahora nadie lo había hecho. Y Amanis el etíope comprendió que había llegado por fin la hora de la revelación de la verdad completa en su vida. Así que prestó atención por largo rato, horas y horas de conversación agradable en el viaje, explicándole Felipe las Escrituras. Felipe le explicó con todo detalle al funcionario etíope que ese pasaje de Isaías que él leía y que tanto le había inquietado, hablaba de la obra del sacrificio expiatorio del Mesías en la cruz, el Cordero Perfecto, que precisamente hacía unas semanas el Mesías, llamado Jesús, había sido sacrificado por los líderes de su pueblo, cumpliéndose así todos los pasajes de los profetas y cumpliéndose ese texto específico de Isaías. De esa manera Felipe le hizo comprender al etíope Amanis no solo que Jesús era el personaje central del pasaje de Isaías, sino que catapultándose desde ese mismo pasaje, Felipe lo fue llevando poco a poco, profeta a profeta, pasaje a pasaje, hasta llegar a poder explicarle el mismísimo Evangelio de Jesús, el Mesías. Es decir, le explicó por qué tenía que morir ese Mesías inocente que no había hecho nunca nada malo. Y así fue como, en ese viaje caluroso, improvisado, espontáneo e histórico, el Señor en su providencia no dejó que ese hombre gentil quedase sin respuestas y sin salvación, porque como dice la misma Escritura, el que verdaderamente busca, halla la verdad. Cuando Felipe se fue después de haber hallado un oasis donde lo bautizó, el etíope siguió su camino con gozo para ser el foco de difusión del Evangelio en su tierra, haciendo con otros lo que Felipe había hecho con él. Y así, hasta nuestros días, en una cadena interminable e irrompible, donde las puertas del infierno no prevalecen nunca contra el verdadero Evangelio, desde Jesús hasta nuestros días. De la misma manera, estimado etíope oyente que me escuchas, este Felipe que te habla hoy, este Felipe del siglo XXI, recorre este desierto virtual en busca de algún cuerdo que busque la verdad y busque el verdadero Evangelio. ¿Serás tú un moderno o moderna etíope? Ahora hagamos lo siguiente, estimado oyente. Acompáñeme en un breve viaje expositivo analizando algunos de esos pasajes de Isaías capítulo 53, como si fuéramos un moderno Felipe que comparte con nuestros modernos oyentes etíopes. O sea, haremos lo mismo que hizo Felipe con Amanis el etíope en el siglo I. Abriremos los pergaminos que usted tiene ahora en pantalla.
pergaminos con más de 2000 años de antigüedad, y empecemos entonces el viaje analítico con Isaías capítulo 53. Dice Isaías capítulo 53 versículo 4: Eran nuestras enfermedades las que llevaba y nuestros dolores los que pesaban sobre él. Con toda seguridad, cuando Felipe pasó por Isaías capítulo 53 versículo 4, le dijo a Amanis el etíope que esas enfermedades a las que se refería ahí el profeta no son las enfermedades físicas del hombre, porque Isaías en el capítulo 1 ya había dicho que, capítulo 1 versículos 5 y 6, Toda cabeza está enferma y todo corazón está doliente delante de mí, porque desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en el hombre cosa sana, sino que todo es en él herida, hinchazón y podrida llaga, sin curar, sin vendar y sin haber sido suavizada con aceite. Así es como Dios ve al hombre en su corazón, lo ve enfermo espiritual, estimado oyente. Por eso Cristo no murió por las enfermedades físicas como dicen los pentecostales falsos del día de hoy, sino que murió para sanar al hombre en su enfermedad interior, tal como dice aquí Isaías. Cristo no murió para sanarte físicamente. Cristo murió para sanarte espiritualmente de tus enfermedades espirituales llamados pecados, y sanarte de ellos para librarte de la muerte eterna. Sigamos. Cuando Felipe pasó por Isaías capítulo 53 versículo 5, o sea, el siguiente versículo, leemos: Fue él traspasado por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz cayó sobre él, y por su herida somos nosotros sanados. Cuando uno lee esto, se estremece, estimado oyente. La intensidad de cada pasaje va subiendo de tono como en una melodía increciendo hasta llegar al versículo 10 en su máxima expresión de fuerza más intensa de esa obra trágica de la profecía de la cruz. Este versículo solo de Isaías capítulo 53 versículo 5 daría ya para un mensaje entero, pero me centraré brevemente y tan solo en esta frase final: por su herida somos nosotros curados. No dice heridas, como hablando de lo físico, no, sino que dice por su herida, como hablando de una sola. Jesús tuvo varias heridas físicas, pero aquí el profeta habla en singular, habla de una sola herida. ¿Y cuál fue su herida, estimado oyente? Su herida, su corte, su desgarro, no fue el sufrimiento físico de su cuerpo en la crucifixión, ni tampoco las heridas físicas de su cuerpo. No. Como ya hemos dicho varias veces en nuestro canal, lo físico no fue el mayor dolor del Señor Jesús, sino que su mayor herida fue el corte de la comunión con su familia divina, por haber sido lanzado fuera de la comunión y la relación divina. Ese corte, esa abertura, ese desgarro de su alma fue su mayor herida. Su mayor herida fue haber sido cortado sin anestesia y sin contemplación alguna de la unidad divina. Su herida fue en su alma por haber sido expulsado de la unidad familiar divina que le amaba. Su herida fue haber sido tratado como un criminal por el Padre y el Espíritu Santo, que fueron en la cruz sus jueces. Su herida fue en su alma por haber sido abandonado en soledad desde Getsemaní hasta el Calvario, con horrores por esa copa de la ira que le venía encima. Su herida fue haber sido circuncidado de la triunidad divina. Su dolor, su alma herida, fue haber sido maldecido por las dos personas que más le amaban, las dos personas de la divinidad, el Padre y el Espíritu Santo, los cuales lo cortaron de su comunión, lo cortaron de su amor, lo cortaron de su relación, lo hirieron de muerte física y de muerte relacional, o sea, lo despreciaron, lo separaron de ellos para que el hombre no sea herido de muerte ni separado en la eternidad en la cárcel eterna. La herida del Señor Jesús fue la herida de su alma por haber sido despreciado por el resto de Dios. Y ese dolor no solo fue suyo,
sino que el Padre y el Espíritu Santo fueron también desgarrados en sus almas en el mismo dolor del Hijo, por tener que desechar al Hijo inocente de la unidad. El Hijo amado y el Hijo de sus entrañas fue desechado, y todo por ti, estimado oyente, seas hombre o seas mujer, para que tú no seas herido en tu alma eternamente y para siempre por los siglos de los siglos. Y eso no sucederá si recibes este evangelio que predicamos en este canal y este mensaje del día de hoy. Pasemos ahora al versículo 6. Todos nosotros, sin excepción, nos habíamos descarriado como ovejas, siguiendo cada uno su propio camino. Pero Yahvé hizo descargar sobre él el pecado de todos nosotros. Nos centraremos solo en la última parte del pasaje, estimado oyente, para ver aquí que es Yahvé el encargado de ejecutar a este inocente cordero. No es el hombre el que lo ejecuta, ni es el hombre el que descarga nada, sino que es Yahvé. El pasaje dice que Dios descargó sobre él. En el texto no aparece por ningún lado la ejecución por parte de ningún hombre, ni de ningún ángel, sino que el mismísimo Yahvé descarga la ira de la furia que producen los pecados del hombre y lo castiga con la muerte. Por lo tanto, el que descarga la ejecución de la doble muerte de la cruz, la física y la personal, es Yahvé. No son los romanos, ni los judíos, ni los ángeles malos. Todo esto es lo que impactó y entendió Amanis el etíope, y que nosotros, como un moderno Felipe, le explicamos a usted, estimado etíope moderno. Por falta de tiempo, nos pasaremos ahora directamente al tremendo versículo 10, el versículo más impactante de todo el Antiguo Testamento. Y dice así: quiso Yahvé quebrantarlo con padecimientos, y por haber ofrecido su vida en expiación, verá descendencia, y vivirá por largos días, y el favor de Yahvé se logrará por él. En el versículo 6 vimos que Yahvé descarga sobre él el castigo del pecado. Y aquí vemos algo similar. Fíjese bien, estimado oyente, en la frase quiso Yahvé quebrantarle. ¿Se da cuenta de que fue el resto de los integrantes de Dios los que ejecutaron quebrantando al Hijo? Sí, ha oído bien. Ya lo habíamos dicho antes. Yahvé el Padre y Yahvé el Espíritu Santo, o sea, el resto de los integrantes de Dios, porque Dios es tres, ejecutan al Hijo. Dos quebrantan a uno. ¿Ve nuevamente aquí que no hay intervención humana ni angelical ni diabólica? El Padre Yahvé y el Espíritu Yahvé quieren quebrantar, descargar y destrozar al Hijo bajo la furia de la ira de Dios que producen los pecados suyos y míos, estimado oyente. Aquí no hay centralidad en lo físico. Aquí hay centralidad en el desgarro de las tres almas de Yahvé. El Hijo desgarra su alma hasta la muerte por ser despreciado por su familia, como dijo él mismo en Getsemaní. Mi alma está triste hasta el grado de muerte. El Padre quebranta su alma al matar al Hijo. El Espíritu Santo quebranta también su alma por apoyar, aprobar y sentenciar con el Padre al Hijo. Y el Hijo ve quebrantada su vida y su alma al ser despreciado por su familia divina, que ahora son su juez. Ellos tres decidieron esto en el Consejo Eterno. Por eso dice el verso, quiso Yahvé. Es decir, fue una decisión libre, voluntaria, terrible, dramática, cruel, desgarradora, única, irrepetible, solemne, estremecedora, divina y necesaria tomada por el Trino Dios. Fue una decisión que conmovió a todo el universo. Incluso tuvo que haber estremecido al mismísimo diablo por no creerse lo que estaba viendo, es decir, ver su derrota en sus propias narices en la cruz. El amor son decisiones, no emociones, estimado oyente. Por eso nuestra tesis es que Dios
es un Dios decisional que quiso, es decir, que decidió hacer todo esto calculada y fríamente por un delincuente rebelde llamado hombre. Dios expresó en la cruz sobre su Hijo todo lo que Dios siente por el hombre: rechazo, aborrecimiento, repulsa, alergia, apartamiento, distancia, sentencia, enojo, ira, furia, odio, justicia y muerte. Quiso Dios destrozarle con padecimientos en esa expiación que nombra el versículo, que es el sacrificio de un inocente para quitar la culpa de un delincuente y para que usted, estimado oyente delincuente, no sea destrozado en su alma con padecimientos en el castigo de sus pecados en la cárcel eterna para siempre. Dios descarga su furia, su ira incontenible, su justicia sobre el Hijo, para no descargarla sobre usted. Ahora, si usted se convierte por medio del Evangelio, o sea, se apropia de esa expiación de la cruz, Dios lo declara totalmente perdonado e inocente. Pasemos ahora al versículo 11. Después de las penas de su alma, verá la luz y quedará satisfecho. Por este conocimiento, mi siervo el justo justificará a muchos, por haber cargado la justicia de las iniquidades de ellos. Ahí tiene la prueba doctrinal de lo que decíamos, estimado oyente, que el centro del sufrimiento del Señor Jesús en la cruz fue su alma. Fue su alma. Fue su alma, no su cuerpo, como dice la Iglesia Católica, o como hacen lacrimógenamente los pastores del día de hoy a sus audiencias, centrándose en los golpes, el dolor físico, los clavos, las espinas del Calvario. No. Sin darse cuenta, esos necios, que los mismos ladrones que estaban al lado de Jesús, sufrieron físicamente más que Jesús, porque le quebraron las piernas estando aún vivos, mientras que a Jesús no. Incluso miles de mártires cristianos sufrieron cientos de torturas más crueles que el dolor físico del Señor Jesús. Así que entienda bien esto por primera vez en su vida, estimado oyente. El sufrimiento del Señor Jesús no fue en su cuerpo, sino en su alma. Como dice el versículo 11, al ser su alma muerta, separada, desechada, abandonada, angustiada, maldita, rechazada, juzgada, menospreciada, circuncidada por causa y beneficio de un delincuente, un injusto llamado hombre y mujer. Este es otro versículo intenso que nos llevaría a un mensaje completo a desarrollar sobre el verdadero dolor del Señor, pero de forma breve diremos que en este verso 11, donde se dice que toda persona que recibe este verdadero conocimiento de lo que hizo el Señor Jesús el justo en la cruz, entonces Dios lo declara jurídicamente inocente, justo, libre y perdonado. El tribunal de jueces del cielo, el Padre y el Espíritu Santo, declararán entonces inocentes, o sea, justificado, a toda persona que, conociendo esta realidad de la cruz, la crea, la reciba y se apropie de ella, aunque no lo merezca. Eso es lo maravilloso de este verdadero evangelio jurídico, no esos evangelios que hay por ahí. Impresionante es este maravilloso y glorioso evangelio jurídico que nos ha sido encomendado. Por eso declaramos que la grandísima mayoría de los pastores del día de hoy no tienen ni idea de la verdad, ni idea del verdadero evangelio. Predican un evangelio fácil, tibio, ofensivo, material, sensacionalista, motivacional, musical, errado, ritualista, emotivo y doctrinalmente falso, que no tiene nada que ver con el evangelio jurídico de la cruz ni con Isaías capítulo 53, que es la profecía de la cruz. Todos esos falsos pastores del día de hoy, un día sufrirán en sí mismos el rechazo, la ira,
y el desprecio, la sorpresa y la justicia sobre ellos mismos por haber predicado un evangelio falso. Se lo merecen. Son lobos que llevan a la gente al abismo junto con ellos mismos, como decía Jesús. Ay de aquel que no predique el verdadero evangelio tal cual lo estamos expresando hoy, y ay de aquel que caiga en las manos del Dios temible, que un día fue terrible en la cruz. Lo que le cayó un día al Hijo de Dios en la cruz, le caerá a los rebeldes por toda una eternidad si no se convierten por medio del verdadero evangelio. Estremece solo de decirlo. Así que, estimado oyente, abandone ese evangelio falso de la prosperidad, el evangelio falso de la oración del pecador, el evangelio católico romano del ritualismo, el evangelio de las obras adventistas, el evangelio emotivo de los pentecostales y el evangelio legalista de los mesiánicos. Así que, primero, reconozca y deseche su evangelio falso, primera condición. Segundo, reciba el verdadero evangelio, segunda condición, y usted será declarado perdonado y salvo. Cuando usted obedece estas dos condiciones, el desgarro de la profecía de la cruz de Isaías 53 no le caerá a usted un día de forma implacable, sin salida y por toda la eternidad. Haga como el etíope, estimado oyente. Reciba el evangelio de este moderno Felipe que les habla. ¿Sabe dónde está ahora Amanis el etíope? Está con Felipe y con el Mesías. Venga con nosotros, estimado oyente. Y para terminar el análisis de esta historia que nos fascina, estimado oyente, resumiremos en 5 puntos lo que hemos aprendido de ella en el día de hoy. Punto número 1. Esta historia verídica nos habla de la providencia de Dios, el cual responde al que busca la verdad. Con esta historia se derriba la doctrina falsa calvinista que dice que no hay quien busque a Dios. Damos testimonio de ello en este canal, que muchas personas descubren y han descubierto con nosotros lo que durante años habían buscado, la verdad. Hay 3 grupos de personas en la humanidad: los que buscan a Dios y le encuentran, los que no le buscan pero Dios se cruza con ellos y lo encuentran, y tercero, los que no le buscan porque solo se buscan a sí mismos a pesar de que su conciencia y su razonamiento les grita que busquen a Dios. ¿En qué grupo estás, estimado oyente? Punto número 2. Este relato del etíope en Hechos capítulo 8 nos habla de la disposición que debemos tener para llevar el evangelio sin importar las dificultades, ni el costo, ni el lugar, ni el precio, ni la hora, ni nuestros intereses, porque siempre hay alguien que está buscando la verdad. Punto número 3. Esta historia también nos enseña que una persona sola no puede llegar nunca al conocimiento de la verdad. Necesita siempre de un verdadero evangelista que le explique y le ayude detalladamente con las Escrituras a comprender el verdadero evangelio. Punto número 4. Otra cosa que nos enseña el relato es que Felipe no le hizo repetir ninguna oración de fe al etíope, sino que Felipe le explicó primero las Escrituras y segundo le explicó el evangelio. Pero no dice nada el texto de Hechos capítulo 8 de haberle hecho repetir una oración de fe. No. Por eso, todos esos predicadores que defienden la oración de fe y la practican son falsos evangelistas. Todo eso de pase al frente, repita esta oración, acepte a Jesús en el corazón, cierre los ojos, levante la mano y entréguele la vida a Dios, no es bíblico. Y Felipe no lo hizo porque es falso, y nosotros tampoco. Punto número 5. Al final del relato vemos que Felipe le había hablado también del bautismo, y de hecho, cuando encuentran agua, lo bautiza por inmersión. Esta historia derriba el presbiterianismo calvinista que bautiza a los niños, y derriba el catolicismo romano que también bautiza a los niños. Lo que perdona los pecados y salva es el evangelio, no el agua del bautismo, ni tampoco salva el bautizar a los niños. Los niños todos ya son salvos. Uno se bautiza si se puede bautizar, pero si no se puede bautizar, no se bautiza. El bautismo no salva ni perdona los pecados. Lo que salva y perdona los pecados es la conversión por medio del evangelio del Señor Jesús. Si no tienes el verdadero evangelio y te han mojado, eso no te salva.
te espera la cárcel eterna, por muy mojado que estés, que conste en acta. Y hasta aquí, estimado oyente, con el relato fascinante de Amánis el etíope y Felipe el evangelista. Para consultas, comentarios o preguntas, escríbenos nicos@gmx.es. ¿Les ha compartido la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad para el que busca la verdad? Un verdadero evangelista, Nikos Ricoy, del Ministerio Tinajas, desde aquí en España. Hasta nuestro próximo mensaje evangelístico lleno de verdad, aquí en su programa Encuentros.